también matutino cuando les mando los augurios por sus ordenaciones diaconales o por sus cumpleaños. Pero también mucho cariño por todo lo que hacen, por todo lo que son, muy significativos en nuestra arquidiócesis, no solo por número, también por calidad. Calidad de ministerio, calidad de personas, también de buenas relaciones. Tanto tengo cariño que me cargué también de otro servicio, porque desde este año en la Escuela del Diaconado, todo el año tendré cursos a los candidatos al diaconado en la Escuela del Diaconado. Y esto me alegra mucho también este contacto personal y directo con los diáconos, porque visitando las parroquias, visitando nuestras comunidades cristianas, veo que la presencia siempre es una presencia de mediación significativa. Hay también dificultades, pero las dificultades también nos sirven para ir creciendo y caminando en nuestra comunión. El tema que se me ha dado es Fratelli Tutti, aportes para la espiritualidad diaconal. Y en verdad, yo, más que hablar de una espiritualidad diaconal, quiero hablar de una espiritualidad cristiana, porque en el fondo la espiritualidad cristiana toca el corazón de todos, que después se hace un proceso importante para aquellos que tenemos el ministerio ordenado. Pero en el fondo la base es que la espiritualidad cristiana es de todos. Entonces quise poner, y después tendrán esta relación que haré, no van a encontrar algunos textos más amplios en lo que envío, porque no voy a hacer todo, pero sí me quería detener un momento en el tema de espiritualidad, porque en el fondo, ¿qué es la espiritualidad y la espiritualidad cristiana? Es aquella experiencia mediante la cual el cristiano entra en un proceso de relación con Dios y la posesión de su verdad, de la verdad de Dios. La palabra de Dios adquiere su dimensión y realización más plena y específica en el oír y obrar cristiano, es decir, oración y acción, contemplación y acción. Podríamos usar también esta palabra de ser contemplativos en la acción. De ahí que la espiritualidad cristiana es unidad y diversidad. Unidad por ser realización única del cristianismo y diversidad por realizarse de diferentes formas. Son las diferentes maneras de experimentar y fomentar la vida de Cristo, esa experiencia personal. Y quisiera todavía dar una nota. No debemos entender la espiritualidad cristiana como una experiencia para pocas personas o para personas que tienen cualidades excepcionales o algo propio de grupos elitistas dentro de la iglesia o una dimensión accidental del cristianismo. Todo cristiano, sea cual sea su estado o condición, es llamado a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Esto lo dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El cristianismo no se limita a la práctica de la fe de una manera mediocre o reducida, o que se hace por deber, que implicaría la observación de los preceptos, normas o mandamientos únicamente. El cristiano es llamado a vivir plenamente la vida del Espíritu. Cuando muchos años atrás hice teología, en el curso de teología espiritual, fui a buscar mis apuntes, son del Antiguo Testamento, del siglo pasado, pero que son muy actuales. Les presento cuáles son las características de la espiritualidad cristiana. Uno, una espiritualidad bíblica se basa en la promesa divina. El Dios de la Biblia es el que promete la salvación a su pueblo, liberándolo de los poderes del mal. Nuestro seguimiento de Jesús es siempre un anticipo del reino de Dios que viene. Segundo, esta espiritualidad también se expresa con la esperanza.
En este tiempo, ¿cuántas veces invocamos la esperanza? Consiste en creer en aquello que parece ser imposible, la reconciliación de los seres humanos entre sí y con Dios en una familia caracterizada por la paz y la justicia. Esto, ven, ya da un motivo cuando entraremos en la Fratelli Tutti, hermanos todos. Tercero, una espiritualidad cristiana implica solidaridad en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. De la misma forma en que Jesús vivió y murió, así también la salvación de los opresores vendrá mediante el sufrimiento de los oprimidos. Otro tema que podemos encontrar en esta amplia encíclica que el Papa nos ha dado. Cuarto, según la Biblia, la finalidad de la obra salvífica de Cristo es la restauración de la comunión entre la humanidad alienada y Dios, la restauración de relaciones fraternales en las familias de Dios requiere la transformación de hombres y mujeres egoístas en hermanos y hermanas caracterizadas por el amor. Esta comunión se experimenta donde los bienes se comparten para el bienestar común y donde la autoridad se expresa en el servicio mutuo. Esto cambia completamente un paradigma. Los niños. Quinto, el amor caracteriza una espiritualidad auténticamente cristiana. No solo es cuestión de no hacer mal al prójimo, sino de buscar su bien. Amar como Dios nos ha amado en Cristo implica ofrecer la vida por el hermano en formas concretas. En el fondo, es amar como Dios ama. Es estar dispuesto a jugarse la vida por el prójimo, bien sea en un acto heroico y desprendido o en el largo proceso de ir poniendo la vida poco a poco por él en las relaciones rutinarias del diario vivir. Sexto, la pobreza de espíritu que nosotros encontramos ya en las bienaventuranzas es fundamental para toda espiritualidad cristiana. Vivir en una dependencia radical de la providencia de Dios corta en su raíz todas esas actitudes y prácticas que muchas veces son materialísticas, idolátricas. Séptimo, vivir los valores del reino de Dios en medio del mundo será motivo de solidaridad en el dolor, implicará una profunda simpatía por los que sufren. Octavo, la mansedumbre está íntimamente relacionada con la pobreza de espíritu. Incluye la capacidad y la fortaleza para aguantar frente al mal sin ceder a sus reclamos. Es renunciar a la violencia en la lucha por la justicia. Lejos de ser una estrategia ineficaz, es realmente la estrategia de la cruz encarnada en forma única por Jesús. 9. La justicia bíblica implica relaciones sanas con Dios y entre los seres humanos en el contexto del pueblo que depende de la actividad salvífica de Dios, tanto para su convivencia como para su supervivencia. Y 10, la espiritualidad cristiana se caracteriza por el énfasis en la paz. Los que trabajan por la paz son hijos de Dios, muy especialmente en el sentido en que se asemejan a su Padre en su forma de actuar. El Dios de la Biblia es el que no se cansa en sus esfuerzos para restaurar las condiciones de Shalom en su creación estropeada por el mal. Me parecía interesante poder introducir estos temas de la espiritualidad que son fundamental, es para una espiritualidad general, para entender también la encíclica Fratelli Tutti del Papa, en donde daré indicaciones a partir de la encíclica, pero que dejo a ustedes a reflexionar cuánto esta encíclica
más que una encíclica social o la preocupación de ver qué dice de nuevo, qué hay de ideológico, si es conservadora o si es progresista, si es de derecha o si es de izquierda, cuánto tiene esta encíclica, una profecía de la palabra de Dios. Yo creo que esta encíclica va a marcar muchísimo el camino de la Iglesia por muchos años y por mucho tiempo. Hay muchos detractores, hay muchos que quieren darle otros tipos de lecturas. Nosotros lo vamos a hacer a la luz de la espiritualidad. Por eso agradezco muchísimo que el tema fue de la Fratelli Tutti, espiritualidad, de vida cristiana, y como nosotros, diáconos, sacerdotes, cristianos, todos llamados a vivir en este espíritu. Somos hermanos porque somos de la misma carne. Convivimos en la misma tierra y peregrinamos como pueblo en la misma historia. Este triple dato de la experiencia humana le sirve al Papa para responder a una pregunta implícita. ¿Por qué somos hermanos? Además, los creyentes añadimos, Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Así dice el documento sobre la fraternidad firmado por el Papa en Abu Dhabi junto al gran imán Ahmad al-Tayeb. Y el Papa cita, ¿qué lo motivó a escribir esta encíclica? Fue ese encuentro. Fueron las palabras de este imán que lo motivó a decir, aquí hay que hacer un camino nuevo. El Papa Francisco ofrece una antropología relacional e histórica. Somos personas con vínculos de pertenencia, no solo individuos independientes y autónomos. Convivimos y caminamos como pueblo que tiene raíces y proyectos de futuro. En un pueblo que peregrina en la historia. Dice el Papa, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Al número 8 pueden encontrar esta cita. El dato, que es un don, se transforma en un sueño, en proyecto con la fuerza para transformar un mundo cerrado, un mundo que muchas veces está cerrado también en nosotros mismos, en un mundo abierto, un ideal que precisa hacerse carne y habitar en ambientes e instituciones. El prólogo del Evangelio de San Juan, que hemos leído en estos días también, en su capítulo 1, al versículo 14, es un texto fundante de la espiritualidad de encarnación, porque se habla de una espiritualidad de encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne y habitó. Se hizo carne y puso su morada. Entró en la historia en un pueblo, en una cultura, en una forma de entender las relaciones con Dios mismo. Se hizo carne y habitó. Se hizo carne en el tiempo, en la historia, en un cuerpo concreto, con una lengua, con una manera de hablar, de cantar, de sentir, de relacionarse con los otros. Se hizo carne y habitó. Además, el prólogo del Evangelio de San Juan es un pregón de la gran Pascua de Jesús. Su paso primero de lo eterno al tiempo, a la carne, la Pascua que Jesús vive cuando entra en la muerte, se entrega por nosotros. Y resucitado de entre los muertos, llevando en su cuerpo resucitados las marcas de la cruz, asciende al Padre. Se hizo carne y habitó.
entró en ambiente e instituciones, diríamos con palabras de hoy. Se hizo carne y habitó con lengua, con relaciones, con trabajo, con situación social y política de aquel tiempo, de aquella provincia del Imperio Romano, donde Jesús aprendió, viviendo en Nazaret y en Cafarnaún, un idioma para poderse comunicar y contar lo que llevaba en el corazón. ¿Y qué llevaba en el corazón Jesús? Que Dios es Padre, que somos hermanos, que la tierra es un hogar. Se hizo carne y así sus entrañas se estremecieron al ver que tantos están despojados y abatidos como ovejas sin pastor. Se hizo carne y experimentó hambre y sed, alegría y llanto. Se hizo carne y en su carne se entregó para siempre. Esa carne sigue marcando la travesía en el tiempo como pan, como cuerpo, como llagas de los pobres. El prólogo es un texto que atraviesa el tiempo y nos he propuesto hoy para ser acogido en el contexto en donde estamos viviendo. Fratelli Tutti insiste en la importancia de la carne, la compartida por toda persona, como dice después el Papa, cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva experimenta que los demás son su propia carne. Saben, les quisiera decir que en un momento de encuentro con el Papa, y me pedía no solo de ser obispo, pero de ser obispo auxiliar de Chile, le dije, pero sabe, Santo Padre, yo no soy chileno y no sé. Y él me dijo, pero ¿por qué te preocupas de eso? Nosotros somos cristianos, somos hombres de fe. Esa es nuestra patria. Quiero decírselo a ustedes para que nunca las diferencias hagan mella en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestra experiencia de vida cristiana. Esa es nuestra espiritualidad. Les decía también que la carne del otro a quien estamos llamados a servir, y dice el Papa, el servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Ustedes encontrarán en mi relación sobre todo un collage de tantos textos del Papa. Son así bellos, así profundos, así hondos, que más que mis palabras me parecía que era importante recoger los varios elementos que a lo largo de esta encíclica, que es muy larga, muchos temas, pero hay un mínimo común denominador que nos acompaña. También la encíclica resalta la otra dimensión de la encarnación, la que reconoce la carne humana en su dimensión relacional e institucional, pues forma parte de un pueblo que camina en la historia. Habita en la casa común y tiene el desafío de organizar la convivencia con instituciones sociales, económicas y políticas. Y dice el Papa, una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que las conforman. La encíclica nos ofrece unas cuantas pistas para hacer de la espiritualidad de la encarnación un ejercicio de caridad política, pero política con la P mayúscula. Política no de partido,
política no de ideología, la política del Evangelio, la política del Padre Nuestro. Y entonces cito así rápidamente algunas palabras que ustedes después pueden declinar tranquilamente. Primero, conversión, la tendencia constante al egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama concupiscencia, la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos. Eso exige un cambio y lo dice claramente el Papa en el número 166. Segunda palabra que tenemos que declinar, la solidaridad. Quiero destacar, dice el Papa, la solidaridad que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida, de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Tercer elemento, tercera palabra que encuentro, ¿no?, en la encíclica y que hay que declinar. Bueno, ustedes después leerán en el texto que les envío. Asociación. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Esa P mayúscula que les decía, ser una asociación, un proceso multiplicador de ese bien, de caridad y de promoción. Cuarto elemento que tenemos que declinar, promoción por el trabajo frente a subvención. El gran tema es el trabajo, lo verdaderamente popular porque promueve el bien del pueblo. Es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Y después dice todavía, hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. No que la gente tenga que emigrar para buscar un bien que no encuentra ahí donde es su casa. Otro elemento más, quinto elemento que hay que ir declinando, la caridad política, dimensión institucional. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso ignorado a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa es capaz de generar. El ideal o sueño de fraternidad que el Papa presenta ha de realizarse en medio de un mundo sombrío y cerrado. El Papa quiere poner en relación el ideal evangélico y humano con la realidad. Así la amistad social y la fraternidad universal han de renovar. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres. La pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Las nuevas formas de colonización cultural. Y dice todavía el Papa, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar
exacerbar y polarizar. Y permítame que haga un momento de crónica. Lo que está pasando en Estados Unidos ya lo anticipó el Papa en su encíclica. Hago este ejemplo inmediato, pero ¿cuántas veces elementos de descalificaciones en el mundo de hoy, donde persisten numerosas formas de injusticias, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre? No quiero continuar ahora en otras citas que estoy haciendo de la misma encíclica, pero quisiera decirle que el Papa Francisco pone en relación en los 2 primeros capítulos de la encíclica este mundo cerrado, así como la inextirpable sed de plenitud enraizada en lo profundo del ser humano, con la iluminación que el Evangelio realiza de este anhelo de vida lograda. Es posible caminar en esperanza. La arquitectura de Fratelli Tutti tiene como cimiento la pertenencia compartida de todos y de cada uno a la carne, la tierra y la historia, y como vértice el bien común de la familia humana que surge de la propia fraternidad. Para organizar la casa común, el Papa afirma el destino universal de los bienes y el derecho de las personas, familias y empresas a tierra, techo y trabajo, con una propiedad privada legítima y abierta a su función social. Y la espiritualidad de encarnación trata de hacer verdad algo que está propuesto ya desde el comienzo mismo de la vida de la Iglesia: vivir según el Espíritu en la carne. Dejar que esta propuesta que está en el corazón de la pretensión cristiana sea posible. Cristo, que es el Dios vivo hecho carne, sigue siendo una realidad en la historia, en el tiempo, a través del propio cuerpo, que es vivo, de Jesús resucitado. La espiritualidad de encarnación es la posibilidad real de vivir según el Espíritu en la carne de nuestro ser personal y eclesial, en la carne de la historia del mundo, especialmente donde se muestran las llagas del cuerpo, en la carne de los empobrecidos. Quisiera hacer referencia a algunos textos bíblicos, en particular a 2, que están presentes también en la encíclica. El primero, de San Mateo, el capítulo 25, versículo 31 al 46. Porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, en la cárcel y no te socorrimos? O si te socorrimos, ¿cuándo me vieron en alguno de aquellos mis pequeños hermanos y lo hicieron o no lo hicieron? Dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, la otra encíclica, que este gran protocolo es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo en el tiempo para acoger su presencia real entre nosotros también hoy. Y en Mateo, en este paso que estábamos citando, el gran protocolo para reconocer la presencia de Jesucristo hoy, de reconocer su carne, de reconocer su cuerpo, de reconocer sus llagas, los hambrientos, los sedientos, los migrantes, los desnudos, los sin techo, los encarcelados, como una referencia inexcusable para quien quiere vivir la senda de los discípulos misioneros. Y otro paso que me parece interesante y que muchas veces nosotros rezamos es Filipenses 2, 6, 8. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, y una muerte de cruz. El Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el número 8,
Comenta este cántico que la Iglesia proclama todos los domingos en las primeras vísperas. Como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, y por nosotros se hizo pobre siendo rico. Así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación también con su propio ejemplo. Miren qué riqueza de espiritualidad. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procurar servir en ellos a Cristo. Qué hermoso paso este número 8 de la Lumen Gentium. La Iglesia, por tanto, está llamada a entrar en el mismo camino de su Señor y pasar por el pesebre y por la cruz para evangelizar a los pobres y acogerlos en su propio seno. Ha de disponer la casa en un camino de bajada por la pobreza y la persecución, por la humildad y el sacrificio, para que así verdaderamente sea morada dispuesta para acoger a los humillados, a los empobrecidos y a las víctimas. Es un coloquio al que es invitada la Iglesia porque es el coloquio del Hijo. Para acogernos nosotros, pecadores, se hizo pecado. Para acoger a los humillados, empobrecidos y sacrificados en su misma carne, realiza y encarna la humildad, la pobreza y el sacrificio. La espiritualidad de encarnación, haciendo este camino de bajada con Jesús, supone encarnar las virtudes de Cristo. Y las quiero citar: humildad, pobreza y sacrificio, en coloquio de conversión con las tendencias reconocidas de nuestro corazón. En la carne, la vida del Espíritu nos acompaña para que podamos ser humildes y pobres, para que podamos amar entregando la vida en el sacrificio. La espiritualidad de encarnación quiere ayudarnos a desapegarnos del amor propio, a vencer a los atractivos del dinero, a no tener miedo a la muerte. Por eso el bautismo nos da la posibilidad de vivir las mismas virtudes de Cristo. Voy a hacer 10 afirmaciones para concluir y después dejar el tiempo de un diálogo entre nosotros, que pretenden motivar a cada uno de nosotros en la lectura e interiorización de la encíclica. Solo hay una manera de entender y acoger verdaderamente Fratelli Tutti. Hay muchos que la rechazan. Y esa manera es sumergirnos en un profundo proceso de conversión evangélica. Porque si hay una realidad que fundamente motive la encíclica, es el Evangelio, la vida evangélica. El Papa nos invita a acoger la palabra de Dios. Imagínense que hay más de unas 60 referencias bíblicas en toda la encíclica, y a vivir y a partir de ella, cogiéndola como luz y guía a la hora de hacer una lectura creyente de la realidad social. Segundo elemento, la Fratelli Tutti nos invita a una mirada teologal del hombre. Desde la Santísima Trinidad afirma su naturaleza social, personal y trascendente. Sitúa al hombre en su dimensión relacional dialógica. El hombre es siempre un yo referido al tú de los otros y al tú de Dios. De ahí la importancia de la denuncia que hace el Papa de este mundo globalizado desde el culto al individualismo, al hombre burbuja encerrado en un microcosmo de pequeñas relaciones
que olvidan a los otros, especialmente a los más pobres, excluidos y vulnerables. En el discurso inaugural de Aparecida, el Papa Benedicto dijo que la fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. El encuentro con Dios es en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos. Un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. Como ven, Fratelli Tutti, en sintonía con estas palabras, defiende una antropología personalista, comunitaria y relacional. Un tercer elemento, enraizándose en la mejor tradición de lo que es la doctrina social de la Iglesia, y aquí hago cita de algunas encíclicas, y lo hago y después le comentaré por qué. Benignitas et Humanitas, Pacem in Terris, Gaudium et Spes, Redemptoris Hominis, Fratelli Tutti, defiende la dignidad del hombre y los derechos humanos de la cual dimanan, lanzando el desafío a un mundo humanicida, de construir una sociedad fraterna, apoyada en el bien común, la solidaridad y la justicia. Nos recuerda una vez más el Papa que el Evangelio es la fuente de la que brota esa dignidad. ¿Y por qué hago estas citas de encíclicas y después sucesivamente otras? Porque algunos se esforzaron en decir que esta encíclica no sigue, por ejemplo, la teología de Benedicto XVI, que se aleja de la doctrina social de la Iglesia. Alguien dice que también es una encíclica comunista. En cambio, hablando el otro día con un teólogo que estudia las encíclicas sociales, me hizo ver, poniendo toda lo que es la doctrina que presenta aquí el Papa Francisco, le pone al lado todas las encíclicas sociales que salieron desde la Rerum Novarum de León XIII, 1891, al llegar a hoy, las coincidencias, las referencias, la continuidad. En el 1962, en su primera intervención en el Concilio Vaticano II, el cardenal Lercaro, para recordar este gran cardenal, es el cardenal que hizo la reforma litúrgica, la Sacrosanctum Concilium, es toda mano de este cardenal con otros colaboradores. Afirmó que el misterio de Cristo en la Iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, en nuestros días, el misterio de Cristo en los pobres. Y siempre en ese discurso del Papa Benedicto, ahí en Aparecida, afirmó que la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. El Papa Francisco, en plena sintonía con esta historia, nos recuerda una vez más, en Fratelli Tutti, el drama de la pobreza en su cuádruple dimensión social, económica, política y cultural. Pero Francisco hace ante todo una lectura teologal de la inequidad y la iniquidad que sufren los pobres. Ellos denuncian el pecado de un mundo y una humanidad que ha olvidado a Dios, y como ya dijera el padre de Lubac y Pablo VI, está organizada en consecuencia contra el hombre mismo. Un quinto elemento es la dimensión relacional y dialógica, de la que hice ya referencia al inicio, del hombre, atraviesa toda la encíclica. El hombre es miembro de un pueblo, hijo de una cultura, fruto de una familia, pero estas dimensiones no quedan encerradas en sí mismas, pues todas ellas deben estar orientadas a lanzar al hombre a su vocación sembrada por Dios en su corazón, de ser hermano de todos. El Papa supera la falsa dicotomía que muchas veces se van presentando,
y la sitúa en un dinamismo superior, que es la propia realización del ser humano en todas sus dimensiones. Por eso, local y universal no deben confrontarse, se deben complementar. Esto en Fratelli Tutti tiene una consecuencia política inmediata: superar los nacionalismos y las ideologías subyacentes, excluyentes. Habla el Papa de los nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. La globalidad a la que aspira Fratelli Tutti es la fraternidad universal. Esto supone afrontar la tarea de redefinir el concepto de ciudadanía. Somos ciudadanos del mundo. Hay que superar la idea de ciudadanía vinculada a requisitos administrativos y o legales y desarrollar un nuevo concepto del ser ciudadano fundamentado en lo que nos une a todos y está por encima de cualquier hecho diferencial. Todos somos humanos, todos somos humanidad. Fraternidad en Fratelli Tutti es mucho más que una categoría moral. Es una categoría antropológica y también teológica. El Papa, también fiel a su magisterio, denuncia en Fratelli Tutti una economía pervertida, donde el dinero vale más que la persona, donde el beneficio no está orientado al bien común. Recuerda cómo la empresa y la acción económica de la política deben estar orientadas a la creación de un trabajo digno. Fiel a su magisterio todavía, el Papa Francisco recuerda la altísima vocación de la política y de los políticos. Invita, siguiendo la senda de Caritas in Veritate del Papa Benedicto, a una profunda purificación de la política para que sea lo que tiene que ser: servicio al bien común, hecho desde la cercanía al pueblo que permite un conocimiento adecuado de su realidad. Y todavía, Fratelli Tutti, en sintonía perfecta con Ecclesiam Suam, que es la encíclica de Pablo VI, es una apuesta por el diálogo, por la cultura del encuentro en el espacio común de la humanidad y la dignidad de todos los seres humanos. Por eso Fratelli Tutti es un canto a la paz y a la fraternidad basadas en la justicia y en la experiencia de Dios. Termino recordando que el Papa nos expresa que si la Iglesia no es samaritana, no es la Iglesia de Cristo. El samaritano vio, se conmovió y se movió. Esto es lo que posibilita que nos hagamos prójimos de los demás. La lectura creyente de la realidad nos mueve siempre a la acción. La lectura teologal de la realidad que hace Fratelli Tutti nos invita a la vida evangélica, vida comprometida en el servicio y en la entrega de la vida. Desde aquí la Iglesia deberá renovar sus estructuras y su acción pastoral. Miren que este es el gran desafío. No es solo fruto de la pandemia, pero a través de esto tenemos que hacer un cambio. Se ha hecho siempre así, se hizo siempre en la misma manera. Volvamos de nuevo a lo que éramos, no funciona. No es más lo que el Papa nos pide. Y quisiera concluir con estas líneas, con algunas palabras que pronunció Pablo VI cuando a la clausura del Vaticano II, y que mientras leía la Fratelli Tutti me lo recordó varias veces y constantemente. Dice Pablo VI esto: tal vez nunca como en este sínodo la Iglesia ha sentido la necesidad de conocer la sociedad que la rodea, de acercarse a ella, de comprenderla, de penetrar en ella, servirla y transmitirle el mensaje del Evangelio y de aproximarse a ella siguiéndola en su rápido y continuo cambio. La Iglesia se ha declarado, en cierto modo, la sirvienta de la humanidad, precisamente en un momento en el que su magisterio
y su gobierno pastoral, por las solemnes celebraciones del Concilio Ecuménico, han adquirido mayor esplendor y vigor, más aún el propósito de practicar el servicio ha ocupado realmente un lugar central. Muy bien. Los invito, por supuesto, con toda espontaneidad, quien quiera comentar algo, hacer una pregunta. He visto que hay un hermano que levantó la mano, don Iván González. No sé si usted levantó la mano porque quiere preguntar algo, pero bueno, damos la palabra. Bueno, Padre Alberto, muchas gracias por su presentación. Creo que fue muy claro, objetivo. Desde luego, esta encíclica de carácter social nos interpela a todos en nuestras comunidades. Y ahí yo traigo el recuerdo de intervenciones, de homilías, por ejemplo, de algunos sacerdotes que tocan algunos puntos como punzantes, y hay muchos fieles algunos que se retiran, refunfuñando y diciendo, este cura comunista. Entonces, para mí, en lo personal, yo siempre trato de cuidar mis dichos, sin ninguna camiseta puesta, sino que la de Cristo, la de la Iglesia, en el sentido de que estamos llamados a evangelizar, y especialmente preocupados, como nos manda la Iglesia y el Señor, con los más pobres. Pero lamentablemente en el mundo, como polarizado también por regímenes distintos, creo que el Papa también roza el capitalismo así en forma punzante, y nunca he escuchado yo de que el capitalismo justo y de buena distribución es muy bueno, porque ahí tiene muchas bases de trabajo y de oportunidades para la gente. Entonces ahí estamos luchando en estas mezclas de que la Iglesia está obligada a luchar por los más débiles y pobres en todas instancias, pero los ejemplos en el mundo son drásticos. Los regímenes comunistas llevan a la pobreza personal y material. Yo, así como en forma bien particular, yo prefiero el capitalismo, pero justo, antes de un régimen así muy cercano al comunismo. Yo sé que el Papa con esta encíclica, usted lo dijo muy bien, es de larga data, porque es como el sueño para la humanidad, de que no existan fronteras. Por ahí podríamos decir que el sueño bolivariano, pero no en forma tergiversada como se ha tomado. En fin, eso es padre. Yo le agradezco mucho su ponencia, que es muy aclaratoria para todos. Gracias. Quisiera solo una nota, pero breve, decir que cuando ustedes leerán atentamente, la crítica que el Papa hace sea hacia algunas políticas liberales y a políticas marxistas, donde en el fondo dice que el resultado es de empobrecer las personas. Pero me parece que también en la lectura es importante también tener en cuenta que el Papa, cuando habla de pobreza, no es solo una categoría de pobreza, esa pobreza, digamos, material, económica. Habla de pobreza cultural, habla de pobreza social, habla de pobreza afectiva, habla de pobreza espiritual. Esto entienden bien que es transversal, porque muchas veces económicamente muchas personas podrían ser ricos, pero muy pobres espiritualmente, afectivamente, culturalmente y todo lo que podemos poner. Entonces, es una pobreza transversal que nos invita a todos a reconocernos pobres. Esto aparece en varios momentos en la encíclica. Por eso quería solo subrayar esto,
porque la crítica que el Papa hace es de todos los sistemas que empobrecen, pero que empobrecen, que vacían la persona. Don Alberto, hay preguntas en el chat y también dos hermanos que han levantado la mano. Don Juan R. levantó la mano y don Luis Yacaman pidió hacer también una pregunta. Así que les doy la palabra, ambos pueden formularla y luego podemos hacer una síntesis, don Alberto. Don Juan. Bueno, buenas tardes, monseñor. Durante estos días que hemos hablado sobre la espiritualidad diaconal, ¿no es cierto? Había un punto que yo he reflexionado y que usted tocó. Cuando yo estaba terminando el 5º año de escuela, tenía una visión del diaconado y por cuestiones de trabajo me tuve que ir a Argentina, a Buenos Aires. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, todo lo que venía haciendo en la escuela se truncó porque me tengo que ir. Y justo en ese momento también me llamaron al sacramento, ¿no es cierto?, al Consejo de Orden, y yo tuve que hablar con todos los estudiantes de la escuela diciéndole que lamentablemente no podía porque me tenía que ir a Argentina. Y me mandaron a hablar con Monseñor Esati. Y el Monseñor Esati me dio una respuesta como la que usted comentó del Papa, ¿no? Me dijo, ¿tú sabes lo que es un diácono? Y le dije, bueno, trata de explicarle. Me dijo, pero hagámonos, el diácono es un hombre del mundo que la iglesia lo toma, lo trae, lo prepara y lo devuelve al mundo. Y que yo sepa, el mundo no termina en Chile. Un poco con palabras distintas a lo que usted dijo, el Papa, somos iglesia. Ciertamente allá me sentí tan bien acogido que nunca pensé que estaba en una iglesia distinta, al contrario. Y todo esto que me hace reflexionar, y lo que usted ha dicho, usted nos dice hacernos el prójimo, acoger, preocuparnos del olvidado, de la pobreza afectiva, de la soledad. En un retiro diaconal, un diácono dijo, hablando de la soledad del sacerdote, un diácono dijo, qué triste estar acompañado y sentirse solo. Entonces, esa y siempre nosotros miramos, no quiero ser grosero, no sé si se puede decir, pero es como las vacas, ¿no? Siempre miran el pasto del campo al lado y no el que tenemos acá. Entonces, todo esto siempre buscamos, y buscamos la pobreza, el que está solo, triste, siempre andamos buscando afuera. Y dentro de nuestra iglesia tenemos mucha gente sola, tenemos sacerdotes que están solos, abandonados, diáconos que están solos, abandonados. Tenemos mucha gente que son agentes catequistas que duran toda la vida en la iglesia y que ahora uno no los ve y están solos, abandonados. Entonces, nuestra espiritualidad diaconal, que como decía que vamos al mundo, nos invita a eso, como iglesia a todos, desde el Papa para abajo, a preocuparnos también del que está solo dentro de la iglesia, dentro de la familia, preocuparnos del que está pobre dentro de la iglesia también. Hay que buscarlo de afuera, pero también tenemos pobres dentro de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los consagrados, hablo de los catequistas, los que estamos más, digamos, públicos. A esos también que toda la vida acogieron, ahora necesitamos acogerlos. A esos que toda la vida lucharon contra la pobreza, hoy están pobres. De esos también que siempre fuimos, se nos hicieron el prójimo, ahora nosotros tenemos que hacernos el prójimo de ellos. No sé si me logro explicar, pero dentro de la parte diaconal, ¿no es cierto?, de nuestra espiritualidad, creo que también está eso, de no sentir que somos una especie distinta, sino que, como dijo Monseñor Esati, somos hombres del mundo, que estamos en una familia, que la iglesia nos prepara y nos devuelve al mundo. Y no nos deja dentro de un globo donde estamos encerraditos, estamos re bien. No, tenemos que salir afuera. Gracias, muy bien. Sí, quiero agradecer, no tengo muchas cosas que añadir, pero quiero tomar algo que usted dijo y que me parece muy importante. En este tiempo de pandemia, tuve muchos encuentros con sacerdotes que se han entregado muchísimo, con muchos diáconos y también con tanta gente generosa, ollas comunes, comedores y cajas de alimentos. ¿Saben una cosa que escuché repetirse muchas veces? Fue,
nunca me había dado cuenta de mucha gente que participa en la comunidad cristiana, que son vecinos de mi casa, ya antes de la pandemia la estaban pasando muy mal. La pandemia agudizó el tema, pero la estaban pasando mal. Entonces, yo creo que la Fratelli Tutti lo que nos invita es a tener ojos capaces de ver en un horizonte más amplio. Es lo que usted decía, muchas veces vamos a buscar los pobres no sé en dónde y los tenemos al lado de nuestras casas o en nuestras casas mismas. O nosotros mismos no queremos aceptar de ser acompañados en nuestra pobreza. Le doy la palabra a don Luis Yacaman. Don Alberto, lo primero es agradecer. La verdad que quiero hacer un poco a ejemplo de María, guardar todo lo que usted nos ha entregado, lo que también los otros partícipes nos han regalado, porque opinar sobre la marcha sin meditar qué es lo que Dios me quiere decir a través de sus palabras es un poco apresurado. Me gustaría precisar un aspecto que me llamó la atención en base a lo que pude rescatar de su exposición. Usted partió especificando, digamos, mencionando una espiritualidad general de todo el cristiano. Yo quisiera llevarlo un poco a la especificidad de la espiritualidad diaconal, tomando también las palabras del primer sacerdote que nos retuvo el nombre, que nosotros tenemos que vivir nuestro ministerio a imagen de Cristo, Cristo servidor. No puede haber un servidor que no tenga un vínculo profundo con las ovejas que le han puesto el Señor en el camino. Me vale decir que mi ejercicio diaconal a la luz de Cristo, iluminado también por las palabras del Papa Francisco que usted nos ha resumido, tiene que ser una vivencia donde yo tengo que poner en mi corazón al otro. No simplemente servirlo, sino que tiene que ser un estar en el otro, para el otro, de forma tal de que juntos podamos llegar al corazón del Padre, que es a donde Jesús nos pide que estemos. Y por lo tanto, creo que nosotros, yo he visto que algunos hermanos están preocupados por el tema sociopolítico que se pretende dar a Fratelli Tutti, y eso no es una materia que a nosotros nos competa o nos interese, sino que cómo puedo yo, a la luz de mi ministerio, ser un servidor cada vez más cercano, cada vez más puesto en el lugar del otro, para poder conducirlo a ese encuentro que el Señor nos pide que tengamos con Él precisamente. Sí, yo ya agradezco estas solicitaciones que ustedes hacen. Tengo que decir que la lectura de Fratelli Tutti la leí entera 2 veces y después me quedé con algunos temas. Aquí hay tantos otros temas porque es muy amplia. Yo no hablé, por ejemplo, del tema del cuidado de la casa común. Hago así algunas pequeñas referencias. El Papa le dedica también mucho a este tema. Y cuántos elementos nos ofrece para una espiritualidad diaconal, de ponernos al servicio. Pero miren que no es solo diaconal, como les decía, una espiritualidad cristiana de la encarnación que nos invita a una espiritualidad diaconal a los obispos, al papa, a los cardenales, a los sacerdotes, a los diáconos, al pueblo de Dios. Miren qué riqueza importante la imagen diaconal que significa servicio. Es una teología profunda esta, que no es sino el primer grado del orden, no. Es
un grado del orden que tiene un gran valor. Entonces me parece que no quise quedarme y decir, mire, aquí el Papa a los diáconos les dice, no, ¿qué nos dice a nosotros, pueblo de Dios? Pueblo al servicio del pueblo, pueblo diaconal, y con mayor motivo los diáconos, los sacerdotes, los obispos, todos. Muy bien. Dos cositas. Primero, que se ha comentado ya el tema político, digamos, entonces me voy a saltar un par de preguntas que van en esa misma línea, pero quiero leer otras que están en el chat. Una es de Fernando. Somos ciudadanos del mundo, como usted nos dice, y en el mundo está la creación, que cada cosa, cada criatura tiene un valor en sí mismo. ¿Tiene alguna palabra sobre cómo vivir la fraternidad en este mundo que contempla toda la creación? ¿Ya? Esa es una. Y la otra es de Álvaro, perdón, te doy la palabra, que pediste opinar ahora. Hola, gracias. Quería agradecer a la vicaría la invitación porque yo pertenezco a otra diócesis, pertenezco a la diócesis de Melipilla, pero agradecer esta invitación que nos hacen. Y estaba mirando, efectivamente estos días la invitación ha sido un poco a vivir nuestra espiritualidad, y mirando el segundo capítulo y una parte que don Alberto mencionó, creo que viene un tiempo propicio y especial para llevar a la acción esta encíclica cuando nos habla sobre la iglesia samaritana. Algún hermano recién lo mencionó, es un momento especial para acompañar no solamente a los que están al borde del camino, sino que a los que están con nosotros. Y me quedo en una parte de la encíclica, por ahí por el 79, me parece que dice que debemos actuar sin esperar ni reconocimiento ni gratitud. Entonces, todo lo que hemos venido trabajando estos días sobre la espiritualidad, cómo yo tener esa relación íntima con Dios, hoy día me voy con esa invitación de la Fratelli Tutti que usted nos ha hecho en esta excelente exposición, de esa invitación a vivir hoy día esa espiritualidad. Por eso que le agradezco, y creo que hoy día el Señor nos está invitando por el medio del Papa a poder llevarlo, y como decía ese hermano, a tantos que hoy día nos van a necesitar. Hoy día en la televisión están anunciando que esto se va a extender un par de meses más, y inclusive estos mismos medios tecnológicos van a hacer la conexión con el hermano que está tan necesitado en este tiempo. Así que le agradezco, y creo que hoy día me voy con la invitación a vivir esta espiritualidad que hemos compartido durante esta semana. Muchas gracias. No, muchas gracias por lo que dijo, y quisiera citar aquí mi mamá. Mi mamá, que era una persona sencilla y de pocos estudios, nos decía ya desde niños, cuando nos quejábamos porque hacíamos, no sé, ayudábamos a un compañero, y bueno, ni me dijo gracias y nada, decía, no te metas a hacer el bien si no estás pronto a la ingratitud. Quiero dejarlo esto para decir que el trabajo que nosotros hacemos es fundamentalmente una acción para responder a Dios, no para obtener reconocimientos. Miren que la iglesia se ha perdido muchas veces, no digo fieles, sino muchas veces esa capacidad de ser samaritana es porque hemos insistido muchas veces en los reconocimientos, en hacer ver lo que hacemos. Saben, a mí me gustó mucho que en este tiempo de pandemia el silencio nos ha acompañado en la acción. Y se ha hecho mucho y se ha visto poco. Y cuando algunos me dijeron, pero padre, habría que decir a los periódicos que hablen, aquí está un comedor, aquí tenemos una olla común, aquí tenemos la panadería, aquí. Menos hablan, la acción se hace más profunda y la gente lo percibe. Entonces, nuevamente para recordar a mi mamá que decía, no te pongas a hacer el bien si no estás pronto a la ingratitud.
Muchas gracias. Para lo que decía, en cambio, del reconocimiento de la casa común, de la creación, de todo lo que tenemos, el respeto, el Papa ya dedicó la Laudato Si, nuevamente retoma este tema en esta encíclica porque lo ve como una expresión de la caridad, porque en el fondo el cuidado de la casa común es el respeto de las personas, porque ahí vivimos nosotros. Bueno, esto es todo un tema que sería para otra reflexión que podríamos hacer larga a partir de la Laudato Si, con algunas expresiones muy motivadoras que se encuentran en la encíclica. Muy bien, todavía tenemos un par de minutos para alguna pregunta o una última intervención y ya vamos cerrando. Don Jorge Becerra, lo vi con la mano levantada. La verdad es que yo quiero darle las gracias a Monseñor, porque para mí ha sido una clase magistral de lo que es esta encíclica. Y la verdad es que esta encíclica también nos exige mucho más de lo que el mundo espera de nosotros como iglesia. Ahora bien, el mundo ha perdido la memoria porque ha olvidado que nuestra iglesia ha estado en todos los regímenes del mundo como mediadora. Entonces, esta encíclica nos viene a llamar la atención cada día más que no debemos mirar los colores políticos ni las creencias, sino ser hermanos. Y eso realmente me llama mucho la atención de esta encíclica, ¿ya? Que algunos le den un color político ya es cosa de ellos, pero solamente que no la han leído como corresponde. Muchas gracias, Monseñor. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera también subrayar que cómo está instalado fuertemente en el corazón del Papa este deseo de fraternidad, ¿no? De ser hermanos todos. Miren el coraje que tiene con su edad, con el momento que estamos viviendo, hacer un viaje ahora en Irak. ¿Y saben sobre todo cuál es la motivación? Ustedes saben que también el mundo islámico está dividido. Y como Abu Dhabi encontró el imán importante para todo un mundo islámico, en Irak quiere encontrar el otro imán. En el fondo, la gran preocupación y los viajes que el Papa está haciendo es para insistir sobre todo que hay que superar los conflictos. Ustedes se recuerdan también el gesto, yo estaba en Roma en ese momento, cuando llegaron estos jefes religiosos y políticos del Sudán, donde hay una guerra en donde ninguno lo habla, y él los invitó ahí, y el primer gesto antes de hablar con ellos fue arrodillarse y besarle los pies a cada uno de ellos. Un gesto que impactó. Antes de un discurso, te presento un signo. Me arrodillo y beso tus pies para pedirte fraternidad. Digo esto porque muchas veces nos quedamos, como le decía la encíclica, en las palabras, pero las palabras que el Papa ofrece aquí están ricos de grandes signos que él mismo en persona nos ofrece. Y que son signos proféticos. Don Alberto, una última pregunta y con esto ya cerramos para comenzar a despedirnos. La leo. Esta encíclica nos llama a insertarnos en el mundo, conocer la realidad y servir desde allí. Y nos llama a promover encuentros y propiciar el diálogo. En este momento político que vive el país, ¿cuál cree usted que es el rol de la Iglesia Católica en el proceso constituyente? Bueno, este es un tema que se repite,
y la iglesia, ¿por qué no habla? Miren, yo les voy a decir, en este proceso constituyente, tenemos que promover que aquellos que tienen un gran amor por el país, por los valores, pero parto de los valores humanos, de relaciones, promover para que ellos entren en este proceso, que sean voz de tantos que quisiéramos expresar deseos, esperanza de esta constituyente. Y lo mismo también cuando nos tocará después expresar nuestro voto, tenemos que profundizar cuáles son los valores que llevan a aquellos que se presentan como candidatos. Yo creo que el rol de la iglesia es en conjunto todos. Dialogaremos como iglesia, hablaremos como pastores, hablarán también ustedes, porque son también pastores. Pero creo que sobre todo este es el momento de la comunidad laical que exprese verdaderamente esa alma de Chile que es profunda, intensa y real y que tiene que aparecer y estar presente en esta nueva constitución. Y eso lo podemos hacer todos juntos, porque si hablan los obispos, sabemos ya que todos dicen, bueno, estos que hablan porque no están callados. Pero si hablamos todos juntos en un diálogo más profundo y somos una comunidad creyente que da fuerza a estos mensajes, yo creo que podremos tener y elaborar una buena constitución donde en todos nos sentimos reconocidos.